Muy buenos días con todos. Mi nombre es Eduardo García y el día de hoy les voy a hablar sobre las constituciones que ha sufrido el Ecuador a lo largo de los años. Comenzamos con la Constitución de 1830. La Constitución de Ecuador de 1830, denominada oficialmente como Constitución del Estado del Ecuador, fue la primera constitución política en estar en vigencia desde la creación del Estado del Ecuador, como país independiente. Fue redactada por el primer Congreso Constituyente en la ciudad de Riobamba. ¿Qué pasó en 1830 en el Ecuador? El 13 de mayo de 1830, el Departamento de Ecuador, mediante acta firmada por una asamblea de notables de Quito, resolvió retirarse de la Gran Colombia. Pasó a formar un Estado independiente de nombre República del Ecuador. El gran Juan José Flores fue nombrado jefe supremo del gobierno. ¿Cómo era la adecuación en Ecuador en 1830? En 1830, cuando el Ecuador se organiza como república soberana e independiente, las constituciones han congresado la obligación de promover y fomentar la educación pública, promover y fomentar la instrucción pública. La educación oficial es laica. La educación constituye una función del Estado. ¿Cuáles eran los requisitos para ser ciudadano según la Constitución de 1830? Según el artículo 12 de esta Constitución, para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía se requiere ser casado o mayor de edad o de 22 años, tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos o ejercer alguna profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero. Saber leer y escribir. ¿Qué se celebra el 11 de septiembre de 1830 en Ecuador? El 11 de septiembre de 1830 se firmó la Carta Magna o Primera Constituyente dando nacimiento a la República del Ecuador. Constitución de 1861. ¿Qué pasó en 1861 en Ecuador? Al haber restablecido la unión de la República y estabilizado su control sobre todo el territorio, García Moreno convocó una asamblea constituyente en 1861 para legitimar su mandato, resultando electo presidente interino y luego presidente constitucional. Antecedentes. Luego del derrocamiento del presidente Francisco Robles, que conllevó la mayor crisis política en la historia del Ecuador, al fracturarse el país en 4 gobiernos disidentes, en 1859, García Moreno, líder del gobierno de Quito, que progresivamente empezó a ganar el control de los territorios en disputa, hasta que confrontó militarmente a Guillermo Franco, jefe supremo del Guayas, en control de Cuenca, quien también buscaba tomar el control del país entero, resultando triunfador García Moreno en 1860. Al haber restablecido la unión de la República y establecido su control sobre todo el territorio, García Moreno convocó una asamblea constituyente en 1861 para legitimar su mandato, resultando electo presidente interino y luego presidente constitucional. ¿Qué requisitos se debían cumplir para ser ciudadanos en cada uno de los periodos de la historia? Ser ecuatoriano en ejercicio de la ciudadanía. Tener 35 años, gozar una renta anual de 500 pesos que proceda de una propiedad o industria, o ejercer alguna profesión científica. Constitución de 1906. La Asamblea se reunió en Quito y promulgó el 23 de diciembre de 1906 el texto que establece la separación definitiva de la Iglesia y Estado, restringiendo su control sobre la educación y pasando a ser absolutamente laica. Además, este texto se implementaron en el matrimonio civil y el divorcio. ¿Qué poder adquiere el pueblo en la Constitución de 1906? Algunos aspectos en los que se puede observar el poder que adquirió el pueblo en la Constitución de 1906 son el poder de manifestar sus opiniones y realizar las acciones que quisieran siempre y cuando estas acciones no fuesen en contra de las leyes, los derechos de otras personas o la moralidad. ¿Qué derechos se reconocen en la Constitución de 1906? Prohíbe la imposición de contribuciones sin existir la ley que lo permita. No reconoce empleos hereditarios, mayorazgos y vinculaciones. Prevé la libertad de enseñanza al ordenar que la educación oficial o la municipal son seglares y laicas. Disponerse también que la enseñanza primaria y la de las artes en el oficio que sea. Constitución de 1979. La Constitución de Ecuador en 1979 fue la 18ª constitución que rigió en la República del Ecuador. Esta constitución fue la primera en establecerse luego del retorno del país al ejercicio democrático de poderes. A partir de la decisión de la salida del poder por parte de las juntas militares, ¿qué dice la Constitución de 1979? Son deberes primordiales del Estado, defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general, basado en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado del país, y eliminar toda forma de explotación del hombre y el hombre por el Estado. ¿Cómo vivió el Ecuador el retorno a la democracia en 1979? El triunfo en la segunda vuelta del joven candidato Jaime Roldós en binomio, con Osvaldo Hurtado, dejaba atrás a uno de los más largos periodos dictatoriales de nuestra historia, casi 10 años de gobiernos autoritarios civiles y militares. ¿Qué es la dictadura del Ecuador? El Consejo Supremo de Gobierno fue una junta militar que ejerció de facto la jefatura de Estado y de Gobierno de la República del Ecuador desde 1976 hasta 1979. Es considerada la última dictadura en la historia política del Ecuador. Constitución de 1998. ¿Qué se establece en la Constitución de 1998?
La Constitución de 1998 señalaba que son de propiedad inaliente o imprescindible del Estado. Los recursos son naturales y no renovables, y en general las riquezas del subsuelo y de las áreas cubiertas por el mar territorial. ¿Qué consagró la Constitución de 1998 para los pueblos indígenas? La Constitución de 1998 acoge el Convenio 169 de la OIT en la sección de Derechos de los Pueblos Indígenas y acepta su autodefinición como nacionalidades de raíces ancestrales. ¿Qué pasó el 10 de agosto de 1998? La nueva Constitución de Ecuador fue aprobada en 1998, entrando en vigencia el 10 de agosto de 1998, por lo que el presidente Alarcón convocó elecciones para que el nuevo presidente se asuma el mismo día. Constitución de 2008. La Constitución de 2008 se establece como la norma jurídica mayor jerárquica dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, primando inclusive sobre los convenios y tratados internacionales, salvo excepciones en casos de derechos humanos más beneficiosos, leyes orgánicas y ordinarias, así como las demás normas. ¿Qué proclama esta Constitución? Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 242, dispone: el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población, podrán constituirse en regímenes especiales. ¿Cuáles son los principios constitucionales en el Ecuador? El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social democrático soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. ¿Cuáles son los principios en los que se basa nuestra actual Constitución? En el caso ecuatoriano se presenta entre otros los siguientes principios, aplicables en las diversas acciones constitucionales: separación de poderes, supremacía constitucional de instancia, definitividad, procedencia. El análisis de constitucionalidad o legitimidad corresponde al juez constitucional. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su tiempo, mister, y espero le guste. Ojalá pueda pasar de año.